En una mañana helada a lo largo del borde norte de las Ardenas, el mundo parecía contener la respiración. La niebla se aferraba abajo sobre la cresta de Elsenborn, amortiguando cada sonido, excepto el lejano gemido de los motores blindados empujando hacia el oeste. Para la infantería americana atrincherada en la dura tierra invernal, ese silencio se sentía como una pregunta, una que preguntaba quién seguiría en pie cuando terminara el día. No lo sabían aún, pero la cresta bajo sus botas era el último ancla sólida en el flanco norte de la línea aliada. Si caía, el camino hacia Lieja y Amberes se abriría como una herida. Y los hombres que avanzaban hacia ellos, tropas de las SS Panzer endurecidas por años de guerra, creían que la inercia y la sorpresa estaban de su lado. Pero enterrado en lo profundo de las tiendas de dirección de fuego estadounidenses había algo que los alemanes ni podían ver ni imaginar. Una pequeña herramienta de madera, apenas del tamaño de la mano de un soldado, que convertiría cada cuadrícula del mapa en un lugar de peligro repentino y devastador. ¿Cómo se convirtió un simple trozo de madera y plástico en la ventaja invisible que rompió el asalto alemán antes de que llegara a la cima de Elsenborn Ridge? Esa historia comienza en el frío, justo antes de que los cañones se hablaran. Las jugadas iniciales comenzaron mucho antes de que la niebla se asentara sobre la cresta. La última apuesta de Hitler, lo que el mundo recordaría como la Batalla de las Ardenas, se basó en una única y audaz premisa. Si las fuerzas acorazadas alemanas podían atravesar las Ardenas, tomar el terreno elevado en Elsenborn Ridge y abrir el flanco norte, el camino hacia Lieja y Amberes quedaría expuesto. El objetivo no era simplemente una victoria táctica. Fue un trastorno estratégico destinado a fracturar la línea aliada y comprarle a Alemania el tiempo que ya no tenía. Para lograr esto, más de 200.000 tropas alemanas y 1.000 vehículos blindados avanzaron hacia el oeste, dirigiéndose hacia un frente defendido, al principio, por hombres que nunca debieron enfrentar tal asalto. La 99ª División de Infantería, recién llegada y extendida delgada a lo largo de un sector de 22 millas, había sido asignada a lo que los altos mandos creían que era una porción tranquila de la línea. Bosque accidentado, malas carreteras, clima invernal. Los planificadores estadounidenses pensaron que esto haría imposible los ataques a gran escala. Estaban equivocados. A las 5:30 del 16 de diciembre, el horizonte estalló. La artillería pesada alemana, las barreras de cohetes Nebelwerfer y los cañones móviles retumbaron a lo largo de un frente de 50 millas. El bombardeo duró 90 minutos, sacudiendo la tierra helada y destrozando las líneas de árboles. Los soldados recordaron más tarde que el cielo mismo parecía dividirse. Sin embargo, las bajas fueron menores de lo esperado. Las trincheras que los estadounidenses habían cavado en el suelo duro, profundas, reforzadas y construidas con cuidado, salvaron vidas incluso mientras el shock psicológico se extendía por cada unidad en la línea. Cuando el bombardeo se detuvo, comenzó la verdadera prueba. Olas de infantería alemana avanzaron. La 10ª División Volksgrenadier, apoyada por la 10ª División SS Panzer Hitlerjugend, hacia el paso de Losheim y los dos pueblos gemelos de Krinkelt y Rocherath. Estas tropas estadounidenses inexpertas se suponía que se desmoronarían bajo el peso de tal golpe. En cambio, resistieron. Los jóvenes tenientes y suboficiales tomaron decisiones calmadas e instintivas. Las tripulaciones de ametralladoras cambiaron los campos de fuego con precisión. Pequeños escuadrones se aferraban obstinadamente a las casas de piedra y los bordes del bosque. En algunos lugares, la lucha rozaba lo imposible. En ningún sitio más que en Lanzereth Ridge, donde un pelotón de reconocimiento de 18 hombres retrasó a todo un regimiento alemán de paracaidistas durante casi 12 horas. Ese único puesto retrasó el cronograma del Kampfgruppe Piper, la vanguardia de la primera división Panzer de las SS, y le compró a los estadounidenses las horas que necesitaban desesperadamente. Pero incluso el valor tiene límites. Para el 17 de diciembre, la presión comenzaba a aplastar la línea. Las unidades se estaban doblando.
se estaban formando brechas. Las posiciones de la 90ª División estaban en riesgo de colapsar. Fue entonces cuando el mayor general Walter M. Robertson de la 2ª División de Infantería tomó una decisión que daría forma a la próxima batalla. Las dos aldeas gemelas serían utilizadas como un escudo de retraso, un lugar para llevar a cabo una retirada combativa que permitiera a ambas divisiones reagruparse en un terreno mejor. Ese terreno era la cresta de Elsenborn, alta, defendible y ya hogar de una red en expansión de posiciones de artillería estadounidenses, se convertiría en el punto de anclaje para el uso más concentrado del poder de fuego de los EE en el teatro europeo. Y mientras las tropas desgastadas retrocedían hacia la cresta, se preparaba el escenario para un nuevo tipo de batalla, una en la que el tiempo, no solo el fuego, decidiría el resultado. Para cuando la infantería en retirada llegó a la cresta de Elsenborn, el carácter de la batalla había comenzado a cambiar. Los brutales combates callejeros en Krinkelt y Rocherrad habían comprado el tiempo justo para que los defensores de la cresta prepararan una línea más profunda, más conectada y, lo más importante, cubierta por una red de artillería como ninguna que los alemanes hubieran enfrentado en el oeste. En el centro de esa red se encontraba el Brigadier General John H. Hines, cada arma bajo su control. 348 piezas de las divisiones 1A, 2A, 9A y 99A, reforzadas por la artillería pesada del cuerpo, había sido inspeccionada, registrada y conectada a una red de teléfonos y radios. Los observadores avanzados de múltiples divisiones estaban conectados directamente a su puesto de mando. Cualquier movimiento en los accesos a la cresta podría ser reportado y comprometido en minutos. Pero la verdadera ventaja no era el número de cañones, era la velocidad con la que podían actuar. La doctrina tradicional de artillería exigía secuencia. Una batería disparó. Los observadores se ajustaron. Otra batería siguió. El proceso, arraigado en la Primera Guerra Mundial, funcionó, pero fue lento. Para cuando la segunda batería disparó, la infantería alemana ya se había dispersado. Su doctrina les enseñaba a dispersarse dentro de los 15 segundos posteriores a los primeros disparos entrantes. Contra el fuego secuencial, ese instinto salvó vidas. Contra lo que los estadounidenses estaban preparando no significaba nada. Dentro de las estrechas tiendas de dirección de fuego, las tablas de tiro tabulares, que habían ralentizado los cálculos durante décadas, permanecían sin usar. En su lugar había un instrumento de madera engañosamente simple, la tabla de tiro gráfica, nacido de la frustración del capitán Abbott Harrington Burns, con 76 páginas de datos numéricos. Parecía una herramienta de carpintero, de apenas 10 pulgadas de largo. Sin embargo, en manos entrenadas, transformaba lo imposible en rutina. Cálculos que antes tomaban 5 minutos, ahora tomaban 20 segundos. Elevación, corrección de deriva, ajustes de espoleta, cargas, todo podía alinearse, leerse y transmitirse antes de que un pelotón alemán pudiera terminar de cruzar un campo abierto. Y debido a que cada batería ahora trabajaba con el mismo ritmo, algo nuevo se volvió posible. Tiempo en el objetivo. Totti exigía precisión. Las armas a diferentes distancias tenían diferentes tiempos de vuelo. Las baterías más cercanas al objetivo disparaban más tarde. Las más alejadas disparaban antes. Todos los proyectiles tenían que llegar dentro de una ventana de 3 segundos. Antes de la tabla gráfica de disparo, coordinar esto entre múltiples batallones era matemáticamente irrealista en combate. En la cresta de Elsenborn se convirtió en una práctica estándar. El 19 de diciembre demostró el concepto. 3 ataques alemanes concentrados contra las posiciones de la 9ª División fueron destrozados antes de que se desplegaran por completo. Una misión lanzó 5 subús, 160 proyectiles en 20 minutos. Los prisioneros dijeron más tarde que nunca oyeron los primeros proyectiles. Todo llegó de golpe.
Y mientras los alemanes se reorganizaban para otro ataque, Heinz se preparaba para utilizar su artillería no como un brazo de apoyo, sino como el arma decisiva del campo de batalla. La cresta ya no era solo terreno, era una línea de pólvora, lista para encenderse en el momento en que los alemanes salieran al descubierto. Para el 21 de diciembre, los alemanes ya no estaban probando la línea americana, la estaban atacando con todas sus fuerzas. La 16ª División Panzer de las SS, aún convencida de que la cresta podía ser tomada con suficiente fuerza, avanzó una vez más hacia los accesos del sur cerca de Donbüchenbach. El terreno estaba despejado en algunos lugares, con una suave pendiente que subía hacia las posiciones estadounidenses. Para los planificadores alemanes, parecía la última oportunidad de romper antes de que el poder aéreo aliado regresara con el mejoramiento del clima. Pero lo que encontraron ya había sido medido, registrado y preparado. Los observadores avanzados del 26º Regimiento de Infantería observaron cómo las formaciones alemanas se alineaban, sus siluetas moviéndose a través de la niebla. Cuando los primeros panzers avanzaron, los observadores transmitieron las coordenadas con calma precisión. En la cresta de arriba, los centros de dirección de fuego en múltiples divisiones comenzaron a calcular simultáneamente. Tablas de tiro gráficas deslizándose bajo cursores claros, líneas finas encajando en su lugar sobre valores exactos. 30 segundos después, la cresta respondió. Las bombas estallaron en toda el área de reunión alemana, en un solo instante aplastante. Los proyectiles de alto explosivo desgarraron a la infantería. Las espoletas de explosión aérea destrozaron las ramas de los árboles y enviaron fragmentos cortantes a través del terreno abierto. El fósforo blanco floreció en nubes ardientes. Los tanques tambalearon, sus ópticas destrozadas por los impactos cercanos. Un oficial estadounidense describió la escena simplemente. Se disolvieron. La doctrina alemana, dispersarse después de los primeros disparos, fue inútil. No hubo primeras rondas. Solo la llegada simultánea de docenas de baterías disparando como una sola. La división lo intentó de nuevo esa tarde, creyendo que el bombardeo de la mañana debía haber sido una anomalía. En cambio, se encontraron con la misma precisión imposible. Cada ataque se desvanecía antes de alcanzar las líneas americanas. Al caer la noche, la 27ª División Panzer de las SS Hitlerjugend, una vez entre las unidades más fanáticas y agresivas del frente occidental, se desangraba en la nieve. El costo psicológico fue inmediato y severo. Los veteranos que habían luchado en el frente oriental, que habían soportado la artillería masiva soviética, dijeron que el fuego estadounidense en Elsenborn se sentía diferente, más rápido, más agudo, imposible de anticipar. Cada movimiento parecía ser observado. Cada refugio se sentía temporal. Los oficiales informaron que sus hombres ya no creían que pudieran acercarse al enemigo. Su confianza, la moneda intangible pero esencial de la guerra ofensiva, se estaba desmoronando. Y con su moral, el cronograma alemán también colapsó. El 6º Ejército Panzer de las SS había sido encargado de lograr la ruptura en el norte. Pero sin el control de la cresta de Elsenborn, no podían acceder a la red de carreteras necesaria para avanzar hacia el río Mosa. La cresta se convirtió en un muro, una frontera silenciosa e inmóvil, que ninguna cantidad de blindaje o agresión podía superar. Para el 23 de diciembre, la ofensiva alemana en el sector norte estaba efectivamente rota. El fracaso en tomar la cresta obligó a Hitler a desplazar el esfuerzo hacia el sur, fracturando la coherencia de toda la campaña de las Ardenas. La ofensiva, una vez concebida como un golpe rápido y decisivo, se convirtió en una lucha costosa librada en demasiados frentes con combustible, coordinación o esperanza insuficientes. El costo de esos días perdidos seguiría a Alemania hasta el final de la guerra. Para los comandantes estadounidenses en la cresta, el éxito de su artillería no fue un accidente. Fue la culminación de una doctrina basada en la flexibilidad, la velocidad y la confianza en la toma de decisiones descentralizada.
A diferencia de sus homólogos alemanes, que dependían de mapas de fuego preplanificados y bombardeos secuenciales, los centros de dirección de fuego estadounidenses trataban la artillería como un recurso compartido. Un observador avanzado de la 99ª División de Infantería podía solicitar fuego de los cañones de la vía, Douai o incluso de nivel de cuerpo sin tener que navegar por capas de jerarquía. Lo que importaba era el objetivo, no la insignia en el hombro del observador. Esta filosofía, llamada a veces artillería de apoyo general, daba a las unidades estadounidenses una capacidad de respuesta inigualable en ambos frentes. Una sola amenaza podía atraer el fuego de docenas de baterías. Un avance en desarrollo podría ser aplastado antes de que madurara. La movilidad reforzó esta ventaja. Las baterías estadounidenses se desplazaban, reocupaban y estaban listas para disparar mucho más rápido que las unidades alemanas, que aún movían equipos a caballo o luchaban a través de carreteras congestionadas. Otros ejércitos tomaron nota. La artillería soviética, inigualable en volumen, carecía de la agilidad que caracterizaba a Elsenborn. Una vez que se establecía un plan de fuego soviético, era difícil redirigirlo. Su fuerza era la masa, no la precisión. La artillería británica, aunque altamente profesional, rara vez igualaba el ritmo estadounidense en la coordinación de múltiples batallones bajo condiciones repentinas de campo de batalla. Para Alemania, la disparidad fue devastadora. Los oficiales capturados estudiaron las posiciones y el equipo estadounidenses, desconcertados por la rapidez con la que se ejecutaban las misiones de fuego. Las radios eran estándar. Las tablas de cálculo eran familiares. Nada parecía extraordinario, hasta que los eruditos décadas después descubrieron que los alemanes nunca entendieron la importancia de la tabla de disparo gráfica. Para ellos, la velocidad americana parecía un misterio. Para los estadounidenses, era simplemente el resultado de una doctrina clara y una herramienta de 10 pulgadas que eliminaba minutos de cada cálculo. Las implicaciones estratégicas fueron profundas. La cresta de Elsenborn demostró que la potencia de fuego por sí sola no era el factor decisivo. La coordinación lo era. La velocidad de cálculo dictaba la velocidad de respuesta, y la velocidad de respuesta creaba la dominancia táctica. La lección resonó en las instituciones militares de todo el mundo en los años posteriores a la guerra. Controla el tempo y controlas el campo de batalla. En los Estados Unidos, ese principio se convirtió en una piedra angular de la doctrina de posguerra. Desde el temprano control de fuego digital hasta las municiones guiadas por GPS, cada innovación trazaba su linaje hasta la visión demostrada en la nieve de las Ardenas, que unos pocos segundos ahorrados en una tienda de dirección de fuego podían determinar el resultado de toda una campaña. Cuando finalmente se asentó la nieve sobre la cresta de Elsenborn, no ondearon banderas, no se pronunciaron grandes discursos para marcar el momento. Solo había el silencio constante que sigue a una batalla sobrevivida pero no olvidada. Para los hombres que habían luchado allí, la cresta no era un símbolo, era un recuerdo grabado en el viento helado, la tierra congelada y el inconfundible trueno de la artillería estadounidense llegando exactamente cuando se necesitaba. La historia más tarde centraría su atención en otros lugares. Bastogne, con sus paracaidistas rodeados y su famosa respuesta de "nuts", capturó la imaginación de generaciones. La cresta de Elsenborn, en cambio, no ofrecía ningún mito fácil. Fue una batalla de cálculos en tiendas de campaña, de observadores avanzados encorvados sobre radios, de tripulaciones de artillería trabajando a ciegas con manos entumecidas y noches sin dormir. Fue una victoria arraigada, no en el espectáculo, sino en la precisión. Y es precisamente por eso que importó más. Al mantener el flanco norte, las fuerzas estadounidenses negaron a los alemanes la red de carreteras que necesitaban para tener alguna posibilidad de éxito operativo. Preservaron la integridad del frente aliado. Compraron el tiempo necesario para que se formaran los contraataques. Y demostraron, de manera concluyente, que en la guerra moderna la capacidad de coordinar el poder de fuego es tan decisiva como el propio poder de fuego. En el centro de
Del seno de este logro se encontraban tres hombres, cada uno en gran medida olvidado. John H. Heinz, cuyo mando fusionó cientos de cañones en un solo instrumento. George Kaiser, quien entendió el valor de una idea que otros desestimaron. B. Abbott Harrington Burns, quien talló una simple regla de cálculo de madera una noche de noviembre porque no le gustaba la matemática lenta. Su trabajo no ganó titulares. Ganó victorias. La tabla de tiro gráfica, humilde y despojada de adornos, se convirtió en el punto de apoyo invisible sobre el cual se equilibraba la cresta, y quizás todo el flanco norte. El tiempo en el objetivo, una vez una noción teórica, se convirtió en el martillo que destrozó las formaciones alemanas de élite antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Hoy, el dispositivo reposa silenciosamente en museos, una reliquia sin brillo. Sin embargo, su legado resuena en cada sistema de artillería moderna, en cada centro de dirección de fuego digital, en cada munición guiada por cálculos realizados en un abrir y cerrar de ojos. El principio permanece inalterado: la velocidad salva vidas. Y así la cresta perdura, no como un mito, sino como una lección. Que las guerras a menudo se deciden no por las heroicas más ruidosas, sino por las innovaciones más pequeñas. Que el coraje puede tomar la forma de paciencia, disciplina y fría precisión. Y que a veces el futuro depende del ancho de una regla de madera. Si este capítulo de la historia te conmovió, comparte tus pensamientos a continuación. ¿Qué lecciones de Elsenborn Ridge siguen siendo relevantes hoy en día? Leemos cada comentario. Y si valoras estas historias olvidadas, quédate con nosotros para la próxima, porque la historia aún se está escribiendo.